Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la séptima semana de Pascua. Martes de la séptima semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 17, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos, y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos. No te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a este bello evangelio que viene siendo la última parte de este último discurso de Jesús en el Evangelio de Juan, y el contexto el cual es la última cena. En este último capítulo, este último discurso viene siendo 4 capítulos, y este capítulo 17 viene siendo la última parte de este gran discurso de Jesús, en la cual a veces se le titula a este capítulo 17 o última parte del discurso como la oración sacerdotal de Jesús. Sacerdotal, ¿por qué? Porque está intercediendo, está pidiendo tanto por su misión como por sus discípulos, como también por los que vendrán después de ellos. Así que este último capítulo de este bello discurso, último discurso de Jesús dentro de la última cena, viene siendo esta oración sacerdotal de Jesús, una oración que contiene 3 partes. La primera parte, Jesús pide por su propia misión, la misión que Dios Padre le ha encomendado. Número 2, Jesús pide por sus discípulos, por aquellos que Dios le dio a Él, y Él formó y después los envió para que sean una extensión de Él. Y si ellos son una extensión de Jesús, Jesús es una extensión de Dios mismo, ¿no? Y la tercera parte, que la escucharemos mañana, viene siendo la oración por los que vendrán después de sus discípulos. O sea, y aquí entramos nosotros. Todo el resto, esto que somos fruto de estas vidas de los primeros apóstoles y todas las generaciones que vinieron después de ellos y que han llegado ahora hasta nosotros, ¿no? Es Dios que ha venido en busca de nosotros por medio de aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dice el Evangelio de hoy, esta primera parte de este
esta bella oración que Jesús hace. Dice, en aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, de la vida eterna a cuantos le has confiado, ¿no? La vida eterna no es algo que uno se gana, no es algo que uno se merita, es algo que se nos da. Y aquí, en estas palabras de esta bella oración de Jesús, nos dice, por el poder que le diste, ¿a quién? A Jesucristo, sobre toda humanidad, de la vida eterna a cuantos le has confiado. Así que la vida eterna consiste en conocer a Dios, al Dios verdadero y a Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto de conocer? Porque el conocer a Dios y el conocer a Jesucristo no es un acto intelectual, no es una conclusión después de un proceso intelectual en el cual dice, ahora que ya he leído varios libros, ya he leído la Biblia tantas veces y ahora ya conozco a Dios. El conocimiento de Dios es una gracia que se nos da. Y esta gracia nace del encuentro con el Dios vivo, nace del encuentro con Jesucristo. O sea, a esto también se le puede llamar una conversión, ¿no? Y este conocimiento es algo que viene de Dios, que se nos da, no algo que uno adquiere por su propia voluntad, ¿no? Y la maduración de esta gracia por medio de este encuentro con el Dios vivo y con Jesucristo viene siendo la vivencia del amor, particularmente el amor ágape, del cual Jesús les habló a sus discípulos en este último discurso, en el capítulo 15 de este último discurso. Así que el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo, es una gracia que se nos da, que nace de este encuentro con el Dios vivo, con el encuentro con Jesucristo. Nuevamente, a esto también se le puede llamar una conversión. Y este es el comienzo de la aventura con Cristo, que después tiene que seguir madurando. No se puede quedar uno simplemente con el encuentro si este encuentro no echa raíces en nosotros para que sigamos profundizando en el misterio que se nos da en Jesucristo y la vida a la cual somos llamados, ¿no? Continúa Jesús, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, ¿no? Ahora dice, yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Aquí Jesús está pidiendo por la misión que Dios le encomendó a él. ¿Y cuál es la misión de Jesucristo? Revelar la voluntad de Dios Padre, hacer la voluntad de Dios Padre, manifestar la voluntad de Dios Padre en la inauguración del reino que hace irrupción en la historia humana en la persona de Cristo. Dice, ahora Padre, glorifícame a ti, en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Aquí, si recordamos el primer capítulo del Evangelio de Juan, nos habla de la preexistencia de la palabra que es Cristo, y que por medio de esta palabra todo cuanto existe fue creado. Pues aquí, nuevamente, el evangelista Juan nos lleva otra vez al capítulo primero, donde nos habla de esa preexistencia a la cual hace referencia nuevamente en estas palabras. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Aquí ya empieza la oración por sus discípulos, aquellos que Dios le dio a él. Esto es algo que el evangelista Juan repite varias veces. No fueron sus discípulos quienes escogieron a Jesucristo, sino que Dios se los dio a Jesucristo y después Jesús los forma para después enviarlo como extensión de él mismo. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti. Pongamos atención que aquí no dice que ya conocen a Dios y a Jesucristo. Aún esta experiencia de los discípulos con Jesucristo, hasta del conocerlo, tiene que seguir profundizando. Y esto lo veremos como en los Hechos de los Apóstoles aún todavía hay mucho
hay mucho que madurar, hay mucho que profundizar, ¿no? Por eso aquí dice que ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen en que tú me has enviado. Creen que Jesucristo fue enviado por Dios. Creen que Dios le dio toda sabiduría, todo conocimiento, todo poder a Jesucristo, pero aún todavía estos mismos discípulos por quien Jesús está orando, aún todavía no lo conocen en su totalidad, porque aún tienen que seguir madurando, tienen que seguir profundizando en esta experiencia que los lleva al conocimiento tanto de Dios como de Jesucristo. Dice, te pido por ellos, no te pido por el mundo. Es curioso, aquí uno fácilmente puede llegar a pensar de que Jesús está rechazando al mundo. No, Jesús está pidiendo por sus discípulos porque es esa iniciativa de Dios a quien llama para su misión. Ahora, Jesús no está rechazando al resto del mundo, sino que está pidiendo por estos discípulos que Dios Padre le dio para formarlos y para que sean instrumento de este crecimiento del reino. Nuevamente, aquí Jesús no está excluyendo, no está rechazando al resto del mundo, como tampoco, digamos, Dios rechazó al pueblo judío, sino que el plan de salvación de Dios va más allá del entendimiento de la salvación solamente para el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios. Desde el principio que Dios escogió al pueblo de Israel como suyo, lo escogió para que fuera luz para el mundo, para que por medio del pueblo de Israel todas las naciones del mundo llegaran a conocer a este único Dios. Pues igualmente, con esta oración sobre sus discípulos, pide por ellos, pero al pedir por ellos no está excluyendo pedir por el mundo, porque por medio de estos discípulos, pues el resto del mundo irá conociendo al Dios verdadero y al Dios quien nos ha enviado a Jesucristo. Dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Nuevamente esta unidad entre Padre y el Hijo. Y aquí podemos incluir también al Espíritu Santo, ¿no? La comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual es la unidad y la comunión a la cual nosotros como comunidad del reino, como iglesia, somos llamados a poner en práctica, a hacer realidad entre nosotros. Y esto es algo que constantemente tenemos que esforzarnos por la unidad. Esa unidad, esa comunión que se manifiesta entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene que hacerse realidad entre nosotros. De otra manera, lo que promovemos, lo que proclamamos, lo que decimos tanto de Dios como de Jesucristo no tendrá validez ni poder, porque en nosotros no se manifiesta esa unidad a la cual somos llamados. Y esto es algo que constantemente pues contrarresta a la misión de la iglesia cuando ante el mundo no manifestamos esta unidad, a pesar de nuestra diversidad. Cuando hablamos de la unidad no significa de que todos tenemos que ser iguales, aún pensar iguales, pero sí estar unidos en el amor. De que por encima de nuestras diferencias exista aquello que nos une, que tenemos en común: Cristo, Dios, el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, ¿no? Y después puede haber diferentes manifestaciones y expresiones de esto según las culturas, según las diferentes culturas, según las diferentes naciones, según las diferentes lenguas, ¿no? Pero tiene que haber algo que nos una por encima de nuestras diferencias: Jesús, Dios Padre, el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Ya no estaré más en el mundo, dice Jesús, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Ya mañana escucharemos el resto de esta bella oración sacerdotal de Jesús, ¿no? Y aquí en esta oración de Jesús se nos da
un patrón, digamos, interesante acerca de la oración, particularmente la oración de intervención, la oración sacerdotal de Jesús, ¿no? de pedir por otros, de pedir por aquellos que Dios pondrá en nuestras vidas para compartir la buena nueva con ellos, ¿no? Y que como comunidad del reino, pues también a últimas somos llamados a glorificar a Dios en la manera que nosotros coexistimos mutuamente. En la manera que nos amemos, como Dios, como Jesús nos ha amado, es ahí donde glorificamos a Dios Padre plenamente. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.